Compañeros, buenas tardes. Este video lo hago porque desde hace ya un tiempo se han venido haciendo más grandes grupos denominados Resistencia Civil Pacífica. Por lo que sabemos de estas organizaciones, no tienen como tal un dirigente nacional, sino que pues hacen resistencias, grupos de esta resistencia en diferentes zonas del Estado de México. Esto ha provocado diversas fricciones entre la policía, los ciudadanos y los miembros de esta resistencia. ¿Por qué? Pues precisamente por el desconocimiento de las normas y la falta de cultura de la legalidad, tanto de las autoridades, porque hay que decirlo, todo esto de la resistencia se originó a raíz de los abusos continuos y reiterados que existen por parte de las policías de todos los niveles y de todos los tipos. Sin embargo, pues como todo mal empieza a crear una cura, y esto ha venido provocando este fenómeno de la creación de la Resistencia Civil Pacífica. Les voy a comentar brevemente qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido, tanto para los integrantes de esta organización y para los policías también, que a veces pues sin deberla ni temerla, pagan por los abusos de otros compañeros, a pesar de que estén realizando bien su trabajo estos policías. Entonces vamos a analizar primero. Lo vamos a hacer a la luz de la Constitución, de los tratados internacionales, del Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, para no meternos en cuestiones de debate o cuestiones políticas, que también tiene cierto tinte político este tema, ¿no? Para evitar todas estas conjeturas y estos tintes, vamos a sujetarnos únicamente a lo que establece la Constitución y la jurisprudencia sobre todo. Por principio de cuentas debemos decir que por regla general, ningún policía, sea preventivo o de investigación, te puede detener ni en tu vehículo ni en tu marcha peatonal, salvo mandato escrito de la autoridad competente que lo funde y lo motive. Esto es, a través de una orden de presentación del Ministerio Público, a través de una orden de aprehensión por parte de algún juez o de reaprehensión, o bien, según el artículo 16, porque te encuentres cometiendo en flagrancia un delito o una falta administrativa que amerite la privación de tu libertad a través del arresto en el caso de las infracciones de policía y buen gobierno, o de canalizarte al Ministerio Público en caso de que estés cometiendo un hecho con apariencia de delito. Si no existe ninguna de estas circunstancias, los policías no te pueden detener bajo la simple sospecha de que estés cometiendo algún delito en general. Sin embargo, la Suprema Corte, en dos tesis de jurisprudencias, ha señalado que en cumplimiento a la prevención del delito que faculta a las policías el artículo 21 constitucional, párrafo 9 de la Constitución Federal, establece que también una de las funciones de seguridad pública es la prevención de los delitos y las faltas administrativas, y es en esa facultad de prevenir que un policía preventivo con funciones de primer respondiente sí puede practicar en tu persona un nivel de molestia para efectos de que se consume algún delito o alguna falta administrativa. Sin embargo, debido al desconocimiento de las normas, algunos policías han interpretado erróneamente esta facultad discrecional que les dio esta tesis de jurisprudencia y han confundido que ellos pueden realizar inspecciones de persona y de vehículo sin necesidad de orden judicial y sin que exista alguno de estos supuestos de flagrancia. Es incorrecto, no te pueden parar. Sin embargo, la Corte, como les decía, sí ha mencionado que si el policía, durante su función de prevención, detecta cierta conducta del sujeto pasivo, sí puede realizar en su persona 3 niveles de contacto. El primero es la entrevista,
en donde el ciudadano no tiene ninguna privación de sus derechos y libertades, incluso está en su derecho de contestar o no las preguntas de esa entrevista. Por ejemplo, el policía le puede preguntar qué está haciendo en ese lugar, con qué motivo, con qué objeto está circulando o caminando por ahí, etcétera, etcétera. Ese es el primer nivel de contacto, la entrevista. No necesariamente implica la restricción de la libertad de la persona, porque la persona se puede mover en cualquier momento, se puede retirar si no quiere contestar. El policía no puede obligar a la persona a contestar esas preguntas porque no existe ningún delito o falta administrativa flagrante, ni tiene en su poder el policía ningún documento que justifique un acto de molestia. Entonces, el policía no tiene que discutir con la persona. Si se niega a contestar la entrevista, se puede retirar a menos que tenga algún otro motivo para retenerlo. De tal forma que es verdad que el ciudadano puede limitarse a bajar un poco la ventana de su vehículo para contestar las preguntas si es su deseo, o mencionarle al policía que no es su deseo contestar estas preguntas. Sin embargo, si el policía sí tiene elementos objetivos, fundados, razonables, para inferir que se está en presencia de algún hecho que la ley señale como delito o como falta administrativa, el Código Nacional sí precisa, sí señala que la inspección de persona o de vehículo se puede realizar de manera forzada, obligatoria, con el uso de la fuerza, dependiendo de los niveles de resistencia que presente el sujeto a revisar. Sin embargo, si no se está en presencia de ninguno de estos elementos, pues el policía no puede invadir la esfera jurídica de la persona, obligándolo a bajarse del vehículo o obligándolo a exponer sus pertenencias si es que viene a pie. Porque esta facultad discrecional es lo que ha ocasionado precisamente que se esté dando toda una siembra de delitos, no solo aquí en el Estado de México, sino en todo el país. Una siembra de delitos provocada por la presión del mando hacia los integrantes para dar resultados, pues con estadísticas falsas. El sembradío de delitos aquí en el Estado de México supera la media nacional y es por mucho el estado del país en donde más se siembran falsos culpables. Esto es terrible. Pero bueno, esta facultad discrecional se debe aplicar de forma positiva. Volviendo al origen del video, ¿qué pasa cuando un policía, en ejercicio de sus funciones, realiza la detención de un vehículo para practicarle una inspección debido a que presentó los elementos de la tesis de jurisprudencia que les mencionaba? Esto es, que presente una actitud inusual o que porte entre sus ropas algún indicio que presuma la existencia de un hecho que la ley señale como delito. El policía, estando ya sea en recorridos o en filtros fijos, va a detectar esta actividad inusual y va a proceder a realizar la detención y el primer nivel de contacto, que es la entrevista. Le va a preguntar de dónde viene, a dónde va y cuál es el motivo de su circulación. La policía puede preguntártelo, el ciudadano puede contestar o no, pero en ese momento llega un integrante o varios, porque acostumbran a andar en grupos numerosos, con sus playeras negras de Resistencia Civil Pacífica en algunos casos. En algunos otros solamente presentan una credencial, desconocemos quién la suscriba, pero comienzan a interrogar al policía sobre qué está haciendo con esa persona. Comienzan también a interrogar a la persona si le está pidiendo dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo legal? ¿Qué es lo correcto? Primero quiero mencionarles que el policía no está obligado a proporcionarle su nombre ni su número de empleado a los integrantes de Resistencia Civil Pacífica, debido a que los nombres corresponden a una categoría denominada datos personales, los cuales se encuentran protegidos por la ley para su privacidad. Es decir, el policía no está obligado a dar su nombre, solo está obligado a proporcionar su nombre y datos a el imputado, en su caso ante el Ministerio Público. Esos datos, si el policía no autoriza que sean públicos, deberán permanecer reservados incluso para el imputado hasta el momento
en que se le vaya a formular imputación por parte del Ministerio Público. Mientras no ocurra esto en sede judicial, el policía no está obligado a dar su nombre a los integrantes de Resistencia Civil Pacífica, porque, les repito, es un dato personal protegido por la ley. Tampoco los de Resistencia Civil Pacífica están obligados a proporcionarle el nombre al policía, porque eso también ha sido motivo de especulación. Tampoco pueden impedir, los de RCP, tampoco pueden impedir la detención del imputado, porque eso implicaría un delito que se llama resistencia, incluso otro delito que puede dar origen a que se vaya a la fuga y que se dé el delito de evasión de reo. Esto tampoco es legal. Sin embargo, es importante mencionar que los policías tampoco están obligados a darle cuentas a la persona de RCP sobre qué delito se le está imputando a esa persona o qué falta administrativa se le está imputando a esta persona, porque eso implicaría violentar el derecho de presunción de inocencia del imputado. De tal forma que los de RCP se deben limitar a permanecer a distancia. Por supuesto que pueden videograbar la actuación, porque al ser funcionarios públicos, los policías, y estar en ejercicio de sus funciones, están realizando una función pública que puede ser fácilmente videograbada. Sin embargo, deben saber que esa videograbación constituiría un dato de prueba que puede ser usado en juicio y que los policías pueden solicitar a través del juez para que proporcionen esas videograbaciones que servirán para esclarecer los hechos, sobre todo al momento de entrar al debate del control de la legalidad de la detención, que va a ser el primer tópico a considerar en el momento de la audiencia inicial, en sede judicial, por supuesto. Entonces, aclarados estos puntos, les quiero mencionar que hay algunos líderes de RCP que se han comunicado conmigo para unir fuerzas entre ciudadanos uniformados y ellos, a fin de frenar los abusos de los policías, cosa en la que estamos completamente de acuerdo. Lo haremos, nos vamos a reunir con ellos, vamos a tener pláticas para frenar este completo abuso. Sin embargo, también hay que decirlo, nosotros como asociación civil estamos en contra de que se promueva acciones de evasión de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos en contra de que se utilicen estos movimientos de RCP para evadir el cumplimiento de las normas. Mucha gente se está sumando a estos movimientos porque sus vehículos no andan bien o porque ellos quieren evadir el hoy no circula o algunas otras circunstancias. RCP nació a raíz del abuso de poder, pero ahora que ya tienen cierta influencia política, porque ya hasta se espantan los agentes del Ministerio Público, los policías, cuando llegan estas personas, pues desgraciadamente están abusando de esas canojías y están haciendo lo mismo que promueven evitar. También estamos en contra de la falta de acciones concretas. Uno de los líderes de RCP es el señor Manzanilla, que en su momento estuvo participando en la legislatura federal. Sin embargo, si observamos las iniciativas de ley de este excongresista, podremos darnos cuenta que no presentó ninguna iniciativa de reforma a ningún supuesto legal que permita a los policías desarrollar sus actividades de forma adecuada. A pesar de ello, es uno de los principales líderes de esta resistencia y creemos que las cosas se demuestran con hechos, con leyes, y pues para nosotros como asociación civil sería muy grato, es muy grato cuando un diputado se acerca con nosotros o con otras organizaciones civiles de policías que hay en el país para buscar soluciones al problema de inseguridad, al problema de corrupción. Sin embargo, esta persona ya estuvo en el Congreso y no presentó ninguna iniciativa. Eso es algo que también tenemos que ver. Pues si cuando tienes el cargo puedes hacer algo para mejorar las cosas, hay que hacerlo, no solo pregonarlo, ¿verdad? Entonces vamos a estar muy de cerca también con este líder para que podamos ver la alternativa de que pues a través del Congreso se puedan
presionar algunas reformas de ley que se han presentado en materia de combate a la corrupción, y que en los municipios en donde tengan influencia estos grupos, pues podamos buscar la manera de crear proyectos conjuntos de seguridad y de combate a la corrupción, y no solo estar obstaculizando vialidades o realizando actos que tengan por objeto restringirle derechos a otras personas, como es el derecho a la circulación. Por último, les quiero comentar que estaremos muy atentos también al tema de los corralones y grúas, porque también ha sido un abuso tremendo el que han ejercido estas empresas que tienen la concesión de prestar el servicio de depósito vehicular y traslado de vehículos. No cobran conforme a las tarifas autorizadas, te mandan bien lejos y les pides una factura, y eso también es algo que tenemos que estar checando de forma muy cerrada y muy personal, porque es algo que ya no se puede tolerar tampoco en el Estado de México. De tal forma que esto es un llamado al gobernador del estado para que actúe en estos tópicos, y por supuesto también a todos los líderes de resistencia civil pacífica, para que se abstengan de cometer este tipo de conductas delictivas, y que si su objetivo es combatir la corrupción, bueno, pues podamos juntos construir alternativas sin tener que llegar a las agresiones o a los delitos para lograr este cometido. Sabemos perfectamente que hay mucho delincuente disfrazado de policía, pero esta situación se combate con apego a la norma, con apego a la legalidad, y sobre todo con el objetivo firme de hacer esto por convicción y no por intereses personales, por intereses políticos o con intenciones de evadir el cumplimiento de la norma. En un momento estaremos en el exterior de Guardia Nacional, allá en Xochimilco, verificando también temas muy importantes para el Servicio de Protección Federal y el tema de los elementos de Guardia Nacional y Policía Federal que están solicitando su compensación. Vamos a ver qué pasa en el transcurso. Si alguien no está de acuerdo o tiene una opinión diferente a la que acabo de vertir respecto a los actos de molestia de las autoridades, los invito a que lo comenten y podamos hacer un debate sano, un debate serio. Y por supuesto también les aviso de una vez, vamos a hacer un foro en el Estado de México con todos los grupos, con todas las organizaciones civiles interesadas en la seguridad, para combatir la corrupción, para los policías estatales y municipales del Estado de México, también de la Fiscalía, que policías ministeriales han prestado muchísimo a la cochinada también, y agentes del Ministerio Público, peritos que saben perfectamente de estas cochinadas y lejos de hacer algo para evitarlo, están fomentándolo con sus actos. Me despido, buenas tardes.